Orígenes del hombre americano. Los orígenes del hombre americano son un tema complejo y fascinante. La teoría científica predominante sugiere que las primeras personas en llegar a las Américas vinieron de Asia a través del puente terrestre de Bering, una masa de tierra que existió durante la última glaciación cuando los niveles del mar eran más bajos. Se cree que esta migración ocurrió hace entre 15.000 y 20.000 años. Estos primeros habitantes, conocidos como paleoamericanos, se extendieron por todo el continente, adaptándose a diversos entornos y desarrollando culturas distintas. Con el tiempo, desarrollaron tecnologías avanzadas de caza y recolección, incluido el uso de puntas de lanza y otras herramientas hechas de piedra y hueso. La evidencia de esta migración proviene de varias fuentes, que incluyen hallazgos arqueológicos, herramientas, armas y otros artefactos encontrados en América del Norte y del Sur que datan del periodo paleolítico proporcionan una fuerte evidencia de la presencia humana temprana. Estudios genéticos. El análisis del ADN de las poblaciones indígenas de las Américas ha revelado un estrecho vínculo genético con las poblaciones del este de Asia. Evidencia lingüística. Los idiomas hablados por muchos grupos indígenas en las Américas comparten similitudes con los idiomas hablados en Asia, lo que respalda aún más la teoría de un origen asiático. Si bien la teoría del puente terrestre de Bering es ampliamente aceptada, también existen teorías alternativas, como la hipótesis solutrense, que sugiere que algunos de los primeros americanos pueden haber llegado desde Europa. Sin embargo, esta teoría sigue siendo controvertida y carece de evidencia sólida. La llegada de los humanos a las Américas marcó un punto de inflexión significativo en la historia del continente. Los paleoamericanos desempeñaron un papel fundamental en la configuración de los ecosistemas y paisajes de las Américas, y sus descendientes continúan desempeñando un papel vital en el tejido cultural y social del continente. Añade algunos ejemplos específicos de herramientas y artefactos encontrados. Orígenes del hombre americano. Los orígenes del hombre americano son un tema complejo y fascinante. La teoría científica predominante sugiere que las primeras personas en llegar a las Américas vinieron de Asia a través del puente terrestre de Bering, una masa de tierra que existió durante la última glaciación cuando los niveles del mar eran más bajos. Se cree que esta migración ocurrió hace entre 15.000 y 20.000 años. Estos primeros habitantes, conocidos como paleoamericanos, se extendieron por todo el continente, adaptándose a diversos entornos y desarrollando culturas distintas. Con el tiempo, desarrollaron tecnologías avanzadas de caza y recolección, incluido el uso de puntas de lanza y otras herramientas hechas de piedra y hueso. Algunos ejemplos específicos de herramientas y artefactos encontrados incluyen puntas de lanza Clovis. Estas puntas de lanza, caracterizadas por su forma distintiva de hoja con una ranura en la base, se encuentran entre los artefactos más comunes asociados con los primeros habitantes de América del Norte. Se han encontrado en sitios arqueológicos desde Alaska hasta México. Herramientas de piedra talladas. Los paleoamericanos eran expertos en la talla de piedra para crear herramientas como raspadores, cuchillos, hachas y puntas de proyectiles. Estas herramientas les permitieron procesar alimentos, construir refugios y defenderse. Arte rupestre. En muchas partes de América, se han encontrado pinturas rupestres que datan del periodo paleolítico. Estas pinturas a menudo representan animales, escenas de caza y figuras humanas. Proporcionan información valiosa sobre las creencias, la vida diaria y la cultura de los primeros habitantes de América. La evidencia de esta migración proviene de varias fuentes, que incluyen hallazgos arqueológicos, herramientas, armas y otros artefactos encontrados en América del Norte y del Sur que datan del periodo paleolítico proporcionan una fuerte evidencia de la presencia humana temprana. Estudios genéticos. El análisis del ADN de las poblaciones indígenas de las Américas ha revelado un estrecho vínculo genético con las poblaciones del este de Asia. Evidencia lingüística. Los idiomas hablados por muchos grupos indígenas en las Américas comparten similitudes con los idiomas hablados en Asia, lo que respalda aún más la teoría de un origen asiático. Si bien la teoría del puente terrestre de Bering es ampliamente aceptada, también existen teorías alternativas, como la hipótesis solutrense, que sugiere que algunos de los primeros americanos pueden haber llegado desde Europa. Sin embargo, esta teoría sigue siendo controvertida y carece de evidencia sólida. La llegada de los humanos a las Américas marcó un punto de inflexión significativo en la historia del continente. Los paleoamericanos desempeñaron un papel fundamental en la configuración de los ecosistemas y paisajes de las Américas,
y sus descendientes continúan desempeñando un papel vital en el tejido cultural y social del continente. ¿Qué tipo de evidencia lingüística apoya la teoría de la migración del puente terrestre de Bering? La evidencia lingüística que apoya la teoría de la migración del puente terrestre de Bering se basa en las similitudes entre las lenguas amerindias y las lenguas del noreste de Asia. Estas similitudes sugieren un origen común y un periodo de contacto lingüístico antes de la separación geográfica. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Comparación de familias lingüísticas. Algunas familias lingüísticas amerindias, como las lenguas Na-Dene y esquimo-aleutianas, muestran relaciones con familias lingüísticas del noreste de Asia, como las lenguas Chukchi-Kamchatka y Yup'ik. Estas relaciones sugieren un origen común y una posterior divergencia. Palabras cognatas. Se han encontrado palabras cognatas, palabras que comparten un origen común, entre las lenguas amerindias y las lenguas del noreste de Asia. Por ejemplo, la palabra para perro en muchas lenguas amerindias, como can en español, se deriva del proto-Na-Dene *kaan, que se relaciona con la palabra para perro en las lenguas Chukchi-Kamchatka. Estructura gramatical. También hay similitudes en la estructura gramatical de algunas lenguas amerindias y las lenguas del noreste de Asia. Por ejemplo, algunas lenguas amerindias, como las lenguas algonquinas, utilizan un sistema de prefijos y sufijos para formar palabras, similar al sistema utilizado en las lenguas uralicas del noreste de Asia. Es importante señalar que la evidencia lingüística no es concluyente por sí sola. La reconstrucción lingüística es un proceso complejo y las relaciones entre las familias lingüísticas pueden ser difíciles de establecer. Sin embargo, las similitudes entre las lenguas amerindias y las lenguas del noreste de Asia proporcionan un apoyo significativo a la teoría de la migración del puente terrestre de Bering. ¿Cómo se compara la evidencia lingüística con otras evidencias, como las arqueológicas o genéticas? En la teoría de la migración del puente terrestre de Bering, la evidencia lingüística, arqueológica y genética se complementan y refuerzan la teoría de la migración del puente terrestre de Bering como la ruta principal de poblamiento de América. Evidencia lingüística. Las similitudes entre las lenguas amerindias y las del noreste de Asia, especialmente en familias como las Na-Dene y esquimo-aleutianas, sugieren un origen común y un contacto lingüístico antes de la separación geográfica. La presencia de palabras cognatas y similitudes en la estructura gramatical refuerzan esta idea. Evidencia arqueológica. Los hallazgos arqueológicos en América del Norte y del Sur, como las puntas de lanza Clovis, herramientas de piedra talladas y arte rupestre, proporcionan evidencia tangible de la presencia humana temprana en el continente. La datación de estos artefactos coincide con la época en que el puente terrestre de Bering estaba disponible para la migración. Evidencia genética. Los estudios genéticos de poblaciones indígenas americanas muestran un vínculo estrecho con las poblaciones del este de Asia, confirmando un origen común. Además, la distribución de ciertos haplogrupos genéticos en las Américas coincide con la teoría de la migración desde Beringia hacia el sur. Comparación. La evidencia lingüística proporciona un contexto histórico y cultural para la migración, mostrando la conexión entre las lenguas de las Américas y Asia. La evidencia arqueológica ofrece evidencia tangible de la presencia humana temprana en América, respaldando la cronología de la migración. La evidencia genética confirma la relación genética entre las poblaciones de América y Asia, corroborando la teoría de un origen común. Conclusión. La evidencia lingüística, arqueológica y genética se entrelazan para crear un cuadro coherente que apoya la teoría de la migración del puente terrestre de Bering como el principal evento de poblamiento de América. Aunque cada tipo de evidencia tiene sus limitaciones y áreas de debate, juntas proporcionan una imagen robusta y multifacética de la historia de la llegada del hombre a América. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.